Bueno, bien. Nosotros crecimos escuchando las historias de la familia de boca de mi abuela y de sus hijos, es decir, mis tíos. Y casi siempre había pedazos que hacían falta, cosas que se iban del lado de la historia de Colombia, se iban del lado de la imaginación, o se iban del lado de las perspectivas de quien estuviese contando. Pero la historia principal es que la guerra de los 1000 días, también llamada guerra de Uribe, se inició en Colombia, creo que en el año 1899. Algo así como un enfrentamiento que hubo originalmente en la ciudad de Bucaramanga. Es decir, no fue un conflicto abierto y dirigido a todo el país, sino que el primer brote ocurrió en Bucaramanga. Son detalles que hay que verificar en la historia de Colombia. Creo que así fue. Eh, el conflicto fue entre los conservadores y los liberales. Y el gobierno en esa época, creo que era un gobierno conservador, y los que se alzaron en armas en contra del gobierno fueron el grupo de los liberales. Mi bisabuelo era general del ejército. En la familia se le llamaba mi abuelo general. Es en realidad bisabuelo. Y su apellido era Espinosa. No sé exactamente si se llamaba Miguel Espinosa, muy probablemente sí, pero los nombres Miguel, Ramón, Daniel, todos nombres hebreos, judíos, han estado en la familia durante, no sé, mucho más de un siglo. Muy probablemente Miguel Espinosa, pero con toda seguridad mi bisabuelo general Espinosa. Era general del ejército en Cartagena y estaba casado con mi bisabuela, apellido de León. No recuerdo, se llamaba Juana Julia de León. Ella estaba embarazada con mi abuela, Julia Espinosa de León, y el gobierno dio la orden, después de los conflictos en Bucaramanga, del acuartelamiento de primer grado. Existen diversos tipos de acuartelamiento. El primero es sencillamente un acuartelamiento para estar pendiente de cualquier movimiento, movimientos de tropas, estar pendientes. Cuando se dicta acuartelamiento de primer grado, todas las fuerzas militares tienen que tomar sus posiciones en los distintos cuarteles, revisar su armamento y estar listos porque el combate ya se está presentando el combate, o el combate es inminente. Entonces, cuando dieron la orden del acuartelamiento de primer grado, mi bisabuelo general Espinosa,
estaba almorzando, tuvo que dejar el almuerzo a toda velocidad porque tenía que reportarse al cuartel. Repito, si no lo dije, esto fue en la ciudad de Cartagena. Y mi bisabuela de León, Julia, Juana, no recuerdo, salió corriendo detrás de él porque había una parte del uniforme que él tenía que ponerse, una espada, creo que es lo que le hacía falta. Los ejércitos utilizaban en esa época, posiblemente todavía utilizan una espada como parte de su uniforme. Se le estaba quedando una parte del uniforme. Mi bisabuela salió corriendo detrás de él para entregarle lo que le hacía falta y se resbaló, cayó al piso y le atacó parto. Mi abuela, Julia Espinosa de León, nació entonces prematuramente, nació de 9 meses. Lo que eso significa es que como la guerra ya había... ¿De 9 meses o menos de 9 meses? Más o menos 9 meses fue que nació. Normal. Perdón, 7, dije mal, 7 meses, era 7 mesina. Nació de 7 meses. Y lo que esto significa es que como el conflicto había empezado en realidad un poco antes de esa fecha, si hubiesen dictado el acuartelamiento de primer grado y mi bisabuela se hubiese caído antes de esos 7 meses de embarazo, mi abuela no habría sobrevivido. En aquella época no había las facilidades médicas de ahora. Había algunas, por supuesto, pero antes de 7 meses, Más o menos, ¿qué año fue esto? mi abuela nació en el año 1900, justamente al inicio del siglo, el año 1900. Mi abuela cumplía, no recuerdo si era en octubre, es decir, que el conflicto armado se había iniciado probablemente meses antes, pero ya dije que fue un conflicto primero que se inició por Bucaramanga, pero se fue extendiendo por todo el país y fue en ese momento del accidente de mi abuela cuando la guerra se había extendido prácticamente por todo el país. Así que el punto es que la historia de la familia, como muchas historias de familias en Colombia, están ligadas a la historia de Colombia y es muy posible que unos días antes que hubiese ocurrido el accidente, mi, mi abuela no habría nacido y ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Mi abuela era tan pequeña que mi bisabuela se la ponía en el bolsillo del traje. Los trajes tenían unos bolsillos laterales grandes. Ahí se la ponía mi bisabuela en el bolsillo para darle calor, para tenerla siempre al lado de ella, aunque estuviese haciendo cualquier actividad de la casa. Era tan pequeña que cabía en un bolsillo. Y además de eso, se era consciente de que necesitaba el calor de una persona para que pudiese seguir creciendo. Esa es la historia de cómo es que nosotros, mi abuela, mi mamá, nosotros, ustedes, no podrían estar aquí. La muerte de mi abuelo general, ya dije no es abuelo, es bisabuelo, creo que también fue en circunstancias relacionadas con la guerra. Las tropas de guerrilla liberales comandadas por Uribe,
asolaron varias ciudades de Colombia. Mi bisabuelo tuvo que subir al techo de la casa para defender su propiedad, su casa, su familia. Y las guerrillas entraron a la casa. Desde afuera le dieron un tiro en la cabeza que le recorrió casi toda la cabeza y salió por el lado del cráneo por el otro lado. Así murió mi bisabuelo defendiendo a su familia. Entonces las guerrillas entraron a la casa y se robaron absolutamente todo lo que había en la casa. Documentos muy importantes, cartas que se mantenían en los baúles, eh, El micrófono. eh, joyas, títulos, pergaminos, dinero que se tenía. No sé qué otras cosas más hicieron, pero ese fue el final de mi bisabuelo General Espinosa, muerto durante la guerra de guerrillas de Uribe Uribe.